Seguro que usted al mirar este video se da cuenta de que muchas de las escenas han sido parte de su vida. En algún momento usted ha recibido golpe físico o emocional de parte de su esposo. Y que en algún momento sus hijos han visto cómo su esposo le pegaba a usted y los hijos gritaban, no sabían qué hacer. Estos hijos han crecido con temor y angustia dentro de su corazón. Creo que la gran parte de familias viven este modelo. En algún momento miré un video donde un niño veía que sus padres se jalaban los pelos, se pegaban, se insultaban. Este niño empezó a tener temor, no sabía qué hacer ante esa escena. Y entonces vio el teléfono en su casa y fue corriendo y marcó el número para pedir ayuda a la policía. Y la policía le contestó y le decía, aló, ¿qué pasa? Y el niño empezó a decir, mi padre está pegando a mi madre. Le está dando. Y el niño empezó a cambiar su voz y decir, la mató, la mató, la mató. Esto es violencia. Debemos preguntarnos cuáles son las causas para que el hombre sea violento con el sexo femenino. ¿Cuáles son las causas para que el hombre pegue a la mujer que en algún momento le mostró amor, ternura, con quien decidió casarse y entrar al altar y decirle que lo amaría hasta el último día de sus vidas? ¿Cuáles son las causas que llevan al hombre a ser violento? Quiero decirle algunas causas por las cuales los hombres son violentos con su cónyuge. Y la primera causa por la cual el hombre es violento con su cónyuge es por el modelo violento del padre. Es decir, cuando un niño nace, crece en un hogar donde hay violencia, donde el padre y la madre se ven envueltos en líos y en pleitos. Cuando el niño ve que su padre le está pegando a su madre. Este modelo que está dejando el padre a su hijo, él luego lo va a reproducir con su cónyuge. Este niño cuando crezca es un futuro candidato para que haga lo mismo que vio a su padre hacer con su madre. Una vez se reunieron varios entendidos en esta materia, sociólogos, psicólogos, psicoterapeutas y etc. Y cogieron alrededor de 100 hombres que habían pegado a sus cónyuges. El resultado fue que de estos 100 hombres, el 90, es decir, 90 hombres, mostraron que habían visto a sus padres pegar a sus madres. Es decir, venían de un hogar violento. Amigo o amiga que me escucha, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos con nuestra conducta? ¿Qué le estamos heredando a ellos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cómo nos manejamos con nuestra esposa? Pedimos que nuestra sociedad no sea violenta, pero ¿cómo somos nosotros en nuestros hogares? ¿Cómo soy yo como padre, como esposo? ¿Cómo soy en mi hogar? ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Violencia? ¿Con mi conducta le estoy enseñando que él debe también hacer lo mismo? Pedimos que la sociedad cambie, pedimos que las autoridades no sean violentas, pedimos que no haya violencia en las calles y tantas cosas más. Pero ¿cómo vamos a exigir que haya una sociedad mejor si nosotros en nuestros hogares enseñamos un modelo violento con nuestra conducta? Recuerda
que todo lo que tu hijo pase en el futuro será culpable usted, porque usted le dejó un mal modelo a ese niño que ahora es un adulto. Examine su conducta, mire cómo está comportándose en su hogar. Pero una segunda causa por la cual el hombre es violento tiene que ver con la influencia cultural. Sí, la influencia cultural. La sociedad ha sido cambiada mentalmente, influenciada por la cultura. Y la sociedad exalta el machismo, exalta al hombre, más desprestigia al sexo femenino. Exalta la capacidad del hombre, exalta las virtudes del varón, pero ¿qué de la mujer? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a nuestros padres, el varón no llora, la mujer tiene que llorar? El varón no debe lavar los platos, la mujer solo debe de lavar los platos. ¿Se da cuenta cómo nuestra mente ha sido afectada por la sociedad? Y permítame ponerle 2 ejemplos. Cómo la cultura ha influenciado a los hombres. En primer lugar, la cultura judía. Aquellos hombres judíos se acercaban a Dios de la siguiente manera, diciéndole, Señor, te doy gracias por no haberme hecho mujer, sino hombre. ¿Se da cuenta la manera como ellos se acercaban al Creador del sexo masculino y del sexo femenino? Señor, te doy gracias por no haberme hecho mujer, sino hombre. Desprestigiaban al sexo femenino. Lo veían como algo malo, como algo inadecuado ser mujer. Cuando Dios ha dicho que Él ha creado al sexo femenino y al sexo masculino a imagen de Dios. Son iguales para Dios. Para Dios no hay nada inferior. Todos son iguales. Pero la cultura griega, esa cultura refinada, esa cultura que nos ha dejado su filosofía. Tenemos algunos destacados filósofos como Aristóteles. Aristóteles pensaba de la siguiente manera del sexo femenino. Decía que la mujer es un hombre mutilado. Imagínense. Ser mujer es un hombre mutilado. Quítele las piernas, quítele las manos, significa ser un inútil. Este es el pensamiento que nos han dejado los griegos. Y no solamente Aristóteles. Puedo mencionar a Demóstenes, aquel que se le domina como el padre de la oratoria. Él también llegó a tener un concepto muy definido acerca de la mujer. Él decía, tenemos esposas para que nos den hijos y para que cuiden fielmente nuestros hogares. Además, añadía Demóstenes, si podemos mantener a nuestra esposa y a nuestros hijos, podemos darle para todas sus necesidades. No debemos avergonzarnos los hombres de tener relaciones extramaritales. Para eso está la mujer, solamente para darnos hijos y para que ellas sí se encarguen de cuidar el hogar. Cuando no es responsabilidad solamente de la mujer, sino del hombre también, del esposo. Pero la cultura nos ha influenciado tremendamente. Y ese es el concepto que tenemos muchos hombres hoy en día. Y por eso somos hombres violentos con nuestro cónyuge. Hombres violentos. Hombres que estamos decididos solamente a pegar al sexo opuesto. Y una tercera causa por la cual el hombre es violento con la mujer tiene que ver cuando alguien que ha sido agredido se vuelve agresor. Es decir, cuando un niño ha recibido violencia de parte de su padre desde su niñez hasta su adolescencia. O puede ser que este niño haya visto a su padre que pegaba a su madre. Este niño, conforme va creciendo, trata de olvidar todas estas cosas. Y cuando llega a los 17 años, empieza a estudiar en la universidad
y lo lleva todo lo que él ha vivido, todos sus traumas, lo lleva al inconsciente. Por un tiempo, todas esas cosas parece que se olvidaron. Pero cuando llega este hombre a casarse, a tener una familia, esposa e hijos, cuando hay tensiones familiares, el hombre empieza a sacar ese carácter violento. Empieza una vez más a empezar a querer pegar a su esposa o a empezar verbalmente a pegar a su esposa. Y es en ese entonces que este hombre se da cuenta de que empieza a manifestar el mismo modelo que vio a su padre pegar a su madre. Nos damos cuenta entonces que el agredido se vuelve agresor, porque él nunca rompió ese maleficio, nunca cortó ese momento que él pudo guardar dentro de su inconsciente. Ese rencor, esa ira, esa cólera hacia su padre o hacia quienes abusaron de él, lo mantuvo ahí inconscientemente. Pero luego él lo saca en el momento cuando hay tensiones familiares. Y esto sucede, estimado amigo, cuando no hemos aprendido a procesar, a romper todas estas cosas. Y quisiera que usted se examine en este momento. Cuando su hijo o su hija se porta mal, ¿cómo lo disciplina usted? ¿No lo disciplina de igual manera que usted fue disciplinado por su padre o por su madre? ¿Se da cuenta? Usted está disciplinando a su hijo o a su hija de la misma manera que sus padres lo disciplinaron. Inconscientemente, usted puede estar maltratando a su ser querido. Pero tenemos una cuarta causa por la cual el hombre es violento. Y esta cuarta causa es nuestra naturaleza pecaminosa. Amigo, quiero decirle que el hombre es perverso, el hombre es malo, el hombre es pecador. Algunos piensan que el hombre es pecador recién cuando miente, cuando mata, cuando es un adúltero, y etcétera, y etcétera. Están equivocados. El hombre no es malo recién cuando hacen esas cosas. El hombre es malo desde que nace. Por eso el rey David en su momento dijo: en maldad he sido formado. Mi madre me concibió en pecado. Reconoció que él es malo, que es perverso, que tiene una naturaleza que le lleva a hacer lo malo solamente. Y por eso la palabra de Dios va a decir: porque todos han pecado. No dice uno, sino todos han pecado. Y por tanto están lejos de la gloria de Dios. Y usted tiene que darse cuenta que somos pecadores desde que nacemos. Y antes de nacer, como dijo el salmista David. Y no vamos a dejar estos malos hábitos mientras Dios ponga coto en nuestra vida. Mientras nosotros reconozcamos que somos malos desde nacimiento. Y que necesitamos el poder de Dios que venga a nuestras vidas para poder dejar esa maldad. Si usted se da cuenta de que es malo, pero no reconoce a Dios, no reconoce de que Jesucristo es el único que le puede ayudar a salir, en vano será que usted vaya a los psicólogos, a los sociólogos, al psicoterapeuta. En vano será, porque esto tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con algo innato en nosotros. Y necesita usted acercarse a Dios. Si nosotros tenemos estas 4 características que he mencionado, esto nos va a llevar a manifestar violencia contra nuestro cónyuge. Nos va a llevar a pegar a nuestro cónyuge. Porque tenemos estas causas de haber tenido un padre violento, de que la cultura ha influenciado en nuestra vida, desde que muy niño hemos sido agredidos. Y por último, nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a manifestar violencia con nuestra esposa.
Y vamos a mirar 3 clases de violencia que manifiesta el hombre hacia su esposa. El texto bíblico de Jueces capítulo 19, del 20 en adelante, nos va a contar de que había un hombre llamado Levita y tenía a su esposa, a quien se le considera en la Biblia la concubina. Y una concubina era una segunda esposa, alguien que tenía privilegios menores que la primera esposa. Pero aparte nos dice que había un tercer personaje, que había un esclavo. Estas personas regresaban de un largo camino, pero la noche les ganó, la oscuridad les ganó. Y entonces se sentaron en la plaza, tanto el levita, su esposa y su esclavo. Y dice que vino un anciano, y el anciano les dijo: vamos a mi casa, yo les voy a dar posada, les voy a dar de comer. Y fueron entonces el levita, su esposa y su siervo a la casa de este anciano. Y dice que cuando estaban ellos cenando, cuando estaban ellos comiendo, escucharon el sonido de una puerta. Miremos el texto bíblico, lo que dice el versículo 22. Mire conmigo cómo este anciano manifiesta violencia psicológica. Dice que cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, dice, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que está en tu casa. Mire lo que dice este verso. Este verso nos dice que vinieron un grupo de hombres perversos y le dijeron que sacara al hombre que estaba dentro de su casa. Y sigue diciendo el texto bíblico de la siguiente manera: que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La Biblia nos dice que estos hombres eran perversos, que estos hombres tocan la puerta del anciano y le dicen: saca a estos hombres. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. La palabra conozcamos significa para tener sexo. En otras palabras, los hombres perversos estaban diciéndole al anciano: queremos tener sexo con este hombre. Eso estaban diciéndolo. Pero al escuchar esta petición de estos hombres perversos, dice que salió el anciano y les dijo a los hombres perversos: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Si usted se da cuenta, este anciano les está diciendo: hermanos míos, no hagáis esta maldad. Y el texto bíblico menciona 2 veces la palabra maldad. ¿Y qué es maldad para el anciano? Bueno, la maldad para el anciano es que estos hombres están queriendo tener sexo con sus huéspedes. Y esto considera el anciano maldad. Pero el anciano no considera maldad lo siguiente. Mire el siguiente texto. El anciano le dice a estos hombres perversos: he aquí, tengo una hija virgen y la concubina de levita. Yo lo sacaré ahora a estas 2 mujeres y humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Quisiera que usted siga leyendo el texto. Una vez más voy a leer. Mire lo que dice el anciano. Yo tengo una hija virgen. Una mujer, una hija que nunca ha tenido sexo con ningún hombre. Pero a la misma vez voy a sacar a la concubina, a la esposa de levita, y los voy a entregar a ustedes. ¿Para qué los voy a entregar? Para que ustedes lo humillen y hagan con ella lo que quieran. Acá el anciano está manifestando violencia psicológica. Y violencia psicológica significa
atentar contra las emociones. Y cuando uno atenta contra las emociones, cuando uno está haciendo violencia psicológica, cuando le dice a la esposa, tú no sirves para nada, tú eres una gorda, tú eres una fea, si no fueras por mí, tú no vivieras, muérete. Esa es violencia psicológica. El anciano está diciendo una frase que muestra violencia psicológica y es humilladlas y haced con ellas lo que quieran. La palabra humilladlas significa no sirven. Tenemos desprecio hacia ellas y hagan con ellas lo que quieran. Qué error tan grande de este padre que está mandando a su hija virgen juntamente con esta mujer para que sean violadas por estos hombres perversos. Debemos preguntarnos, amigo que nos están mirando en este momento, ¿por qué este anciano actuó de esta manera? ¿Qué le llevó al anciano a tener un corazón perverso y poder ofrecer a su hija virgen más a la otra mujer? ¿Saben qué le llevó a entregar a estas mujeres? Es que la sociedad, la influencia de la cultura había permeado tremendamente la mente de este anciano. Y este anciano ofrece a estas mujeres. Nos damos cuenta cómo la sociedad puede lavar nuestro cerebro, nos puede cambiar de lo que es lo bueno y correcto. ¿Cuántos hombres hacen lo mismo? ¿Cuántos hombres se han dejado permear por la sociedad y practican la violencia psicológica? ¿Cuántos hombres maltratan a sus esposas pensando que ellas son mujeres inservibles? Verbalmente lo están dañando. Tú no sirves para nada, eres una gorda, eres una tonta y tantas cosas más. ¿Cuántos de ustedes están maltratando verbalmente a sus esposas? Recuerde que usted está siendo permeado por la sociedad más que por Dios. Porque Dios dice que somos iguales, tanto la mujer y el hombre. No solamente eso, Dios ha dicho que ha creado a la mujer no debajo de nuestros pies, para que no sean pisoteadas. Y tampoco lo ha creado de la cabeza a la mujer, para que esté por encima de nosotros. Más bien lo ha creado de nuestra costilla para ser igual que ellas. Pero no solamente vemos manifestación de violencia psicológica, sino una segunda manifestación de violencia es la física. ¿Y cuándo hay violencia física? Bueno, cuando golpeamos a la mujer, le jalamos los pelos, le empujamos, le echamos agua hirviendo y cualquier otro daño físico es violencia física. Y esto sucedió con el levita. El levita, en lugar de mostrar amor a su esposa, lo único que muestra es un desprecio total. Porque mire lo que sucede según el verso 25. El versículo 25 nos va a decir de la siguiente manera: mas aquellos hombres no le quisieron oír. Es decir, no quisieron aceptar la propuesta del anciano. La propuesta era, te voy a entregar a mi hija, más la esposa de levita. Estos hombres no quisieron aceptar esa condición. Entonces, ¿qué hizo el levita ante el temor? ¿Cómo reacciona? El siguiente renglón nos dice, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, dice, la sacó. Vemos ahí entonces la violencia física. El verbo tomando significa coger a alguien violentamente y sacarlo. A empujones, arrastrándolo, lo sacó el levita y lo entregó a estos hombres perversos. Esto, amigo, nos enseña que si este hombre usó la violencia física, la fuerza, significa que su esposa no quería salir.
Y su esposa seguro le diría, mi amor, no hagas esto. ¿Por qué me vas a sacar? Yo no quiero ser dañada por estos hombres perversos. Mi amor, recuerda que algún día me juraste un amor eterno. Pero este hombre no quiso escuchar. Lo que hizo fue cogerlo a la fuerza. No solamente la mujer le diría, no me saques, no quiero ir, sino también le habrá dicho, mira, ahí está el siervo, ahí está tu esclavo, ¿no crees que él debe salir antes que yo? Pregunto, amigo, una vez más, ¿por qué crees que el levita no votó a su siervo o a su esclavo para que abusen de él, sino a su mujer? ¿Por qué creen que no votó a su siervo en lugar de su mujer? ¿Saben por qué? La influencia cultural decía que el hombre vale más, la mujer vale menos. La mujer es menos intelectualmente, el hombre es más. La cultura ha influenciado tremendamente en la mente del hombre. El hombre ha minimizado a la mujer. Seguro que su esposa le diría, yo soy tu esposa, ahí está tu esclavo. No, habrá dicho el levita, él es hombre y él vale más para mí que una mujer. Nos damos cuenta que hay una violencia física terrible en el levita. Y no solamente hace esto el levita, mire lo que dice el siguiente texto. Nos dice que esta mujer fue abusada toda la madrugada, porque mire, cuando él se levanta, dice, para seguir su camino, ¿qué pasó en la puerta? Encontró a su concubina, dice, que estaba delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. ¿Se da cuenta que este hombre es perverso? Ni siquiera tuvo mea culpa de decir qué ha pasado con mi esposa, qué lo habrán hecho durante toda la madrugada. No hubo ni siquiera remordimiento en su corazón de haber expulsado a la fuerza a su esposa, sino más bien él estaba muy bien, había descansado, ahora se iba a su lugar de origen y en eso se sorprende al verlo a su esposa. Pero no corre, no la levanta, no la cura, no la sana, ni siquiera le dice perdóname. No, es un hombre tosco, insensible, levántate, vámonos. Pero mire lo que dice el siguiente texto. ¿Qué hizo el hombre? Lo echó mano de su concubina, dice, y la partió por sus huesos en 12 partes y lo envió por todo el territorio de Israel. Eso es violencia física. No solamente la forzó, utilizó la fuerza, la cogió y la arrastró y la sacó, sino que luego lo despedazó en 12 partes. Eso es violencia física. ¿Cuántos hombres hacemos lo mismo? ¿Cuántos hombres no hemos cortado en 12 partes a la mujer, pero sí le hemos dado un manazo, un lapo, un jalón de pelos? ¿Por qué? Pensamos, somos superiores a ellas. Ellas tienen que someterse a todo lo que decimos, rendirse bajo nuestros pies. No lo consideramos esposa, sino muchas veces esclava, como algo que tiene que estar sometida a todas las cosas que nosotros queremos. Y una tercera manifestación de violencia es la sexual. ¿Cuándo hay violencia sexual? Cuando el hombre atenta contra su intimidad. Cuando el hombre acosa, cuando el hombre está acosándolo para acostarse con ella, cuando el hombre está queriendo tener sexo a la fuerza, esa es violencia sexual. Y esta mujer fue abusada sexualmente porque el versículo 25 dice de la siguiente manera, va a decir, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. Y acá está la violencia sexual. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche
hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Acá es violencia sexual. Tuvieron sexo tanto con la hija del anciano, esta mujer virgen, más con la esposa de levita. Tuvieron sexo toda la madrugada. Ella no quería, pero la forzaron estos hombres violentos. Y esto muchos de los esposos practican. Fue una mujer a mi oficina. Me contaba de la siguiente manera: tengo infección a las vías urinarias, tengo prolapso, pero mi esposo me exige tener sexo. No le importa mi salud, lo único que le importa a él es sentir placer y expulsar toda su pasión. ¿Cuántas veces hemos actuado así como esposos? ¿Cuántas veces a usted no le ha interesado la salud de su esposa y usted, por lo tanto, ha usado la violencia sexual? Cuando la palabra amor significa no hacer nada indebido. Buscar el bienestar de nuestra esposa. No hacer nada indebido. El amor significa esperar, soportar. A veces practicamos la pasión más que el amor. Nos damos cuenta entonces que este texto nos narra cómo el hombre manifiesta violencia con su esposa. ¿Qué sucede? ¿Debemos quedarnos ahí? Yo creo que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Quisiera darle algunas soluciones para que usted pueda tener en cuenta y pueda dejar de ser violento contra su cónyuge. La primera solución que quiero darle en este momento es que usted tiene que perdonar a su agresor. Mujer o hombre, si tú has sido víctima de la violencia de parte de tus padres o de tu cónyuge, debes aprender a perdonar. La palabra perdonar significa no vengarse, significa no tener rencor, significa no tener cólera, ni ira, ni envidia. La palabra perdonar significa entregarlo en las manos de Dios para que Dios haga justicia en su momento. La palabra perdonar significa que cuando yo recuerde ese momento en que yo fui violentado o violentada, ya no lo recuerde con lágrimas en los ojos, no lo recuerde llorando, sino más bien lo recuerde como algo que pasó en mi vida, pero que ya lo he superado, gracias a Dios. Y más bien ahora mi preocupación es ayudar a mujeres que están siendo golpeadas por sus esposos. Usted debe saber perdonar. Si estuviera esa mujer que fue violada, yo tendría que decirle: usted tiene que perdonar. Cuando uno perdona, viene la paz y la tranquilidad para poder superar todos estos traumas. Si usted no perdona, va a ser violento con su cónyuge. Va a pegar a su cónyuge, verbal, psicológicamente o sexual. Recuerde que el modelo que tuvo en su hogar, usted lo va a repetir en estos tiempos con su pareja. Necesita usted perdonar, porque mire lo que dice el texto. Mateo 6, versículo 15, va a decir de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay una condición, y esa condición que pone Dios a toda la raza humana es que debe perdonar para recibir el perdón de Dios. Si usted no perdona a su agresor, Dios tampoco le perdonará. Usted necesita aprender a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros por todas las cosas que le hicimos a Él. Y una segunda solución, quiero decirle que debemos de denunciar a nuestro cónyuge ante las autoridades eclesiásticas y luego a las autoridades judiciales.
debemos de denunciarlo ante las autoridades eclesiásticas. A veces la mujer que es golpeada verbalmente, físicamente, va a espiritualizar todo este evento de recibir golpes y golpes o violencia verbal. Y lo único que se somete ella es a orar y orar y a orar. Mire, hermana, lo que dice la palabra de Dios. O escuche lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos aquellos que han aceptado a Cristo son templo del Espíritu Santo. Por ser templo del Espíritu Santo, debemos cuidar nuestro cuerpo, según 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Debemos de cuidarlo, porque es el templo del Espíritu Santo. No debemos estar soportando toda clase de violencia. Porque la palabra de Dios también nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, escuchen lo que dicen. Va a decir que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en paz? A veces no lo denunciamos. Solamente nos pasamos orando y orando. Cuando Dios ha dicho que nos ha llamado para vivir en paz. Y no para vivir asustados, no para vivir angustiados. ¿Cuántas mujeres viven en sus hogares sin paz, angustiadas, convulsionadas, asustadas? Viven en su casa, pero no se portan como dueñas de la casa. ¿Por qué? Porque no tienen la libertad. Porque no hay paz. Cuando está el esposo se sienten nerviosas, sin saber qué hacer. Como alguien me dijo, cuando viene mi marido, yo lo veo que desecha llave. Siento en ese momento, me corro al baño y me pongo a temblar. Este es el caso de muchas mujeres. Pero Dios dice que nos ha llamado a vivir en paz. Y debemos de denunciarlo ante las autoridades eclesiásticas. Si mi esposo está siguiendo los caminos de Dios juntamente conmigo, yo debo de ir y hablar con el pastor, decirle las cosas que me están sucediendo para que él nos llame y nos oriente. Porque si es un buen creyente, tendrá que darse cuenta que está actuando en una forma equivocada. Tendrá que hacerlo. Tiene que denunciarlo ante las autoridades eclesiásticas. Mujer, no te calles. No tengas vergüenza. No sigas recibiendo golpes. Recuerda que depende de tu actitud para que tú puedas ver el obrar de Dios en tu vida. Es el momento que te levantes y tú lo denuncies. Pero no solamente ante las autoridades eclesiásticas, sino también hay que denunciarlo ante las autoridades judiciales. Porque la palabra de Dios nos dice que Él ha puesto a los gobernantes de la tierra para poder aplicar la justicia. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 3. Nos va a decir este texto, porque los magistrados, nos dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Te das cuenta? Este versículo nos dice que los magistrados están a favor de los que reciben injusticia, a favor de aquellos que son golpeados brutalmente por sus esposos. Los magistrados están para poner orden, para poner la espada sobre aquel que hace lo malo. Y este versículo nos manda entonces a denunciarlo ante las autoridades judiciales. Esto nos está mandando. Y esto es lo que tenemos que hacer, mujeres. Yo recuerdo que en algún momento una mujer recibía tanto golpe de su esposo, verbal, psicológicamente, quizás hasta sexualmente. Lo que hicimos con esta mujer fue ayudarla.
Tuve que llamar a un amigo que es abogado y le dije, mire, esta mujer está recibiendo violencia y tenemos que ayudarla. Y lo ayudamos a esta mujer, lo denunciamos, llegamos hasta las autoridades, hasta la corte. En la corte le dieron todo el favor a esta mujer. Y ahora esta mujer ya no está siendo víctima. En algún momento recibía tanta violencia de parte de su cónyuge, que no servía para nada, que ella vivía gracias a él. Ella ahora está demostrando que puede por sí sola también salir adelante. Pero debemos de actuar. Debemos hacer algo más. Y esto nos pide Dios. Que debemos denunciarle ante las autoridades judiciales. Mujer, está en tus manos. No te calles. Tienes a Dios de tu lado, pero Dios también ha puesto a las autoridades para que te ayuden. Y solamente dependerá de ti. Levántate y habla para que Dios te ayude. Y por último, tenemos una tercera solución. Y esta tercera solución tiene que ver con que tú puedas reconocer tu pecado. Sí, amigo, si usted ha estado pegando a su esposa, tiene que reconocer su pecado. Porque la Biblia dice que si uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Usted tiene que reconocer que la palabra de Dios va a decir que no intentes hacer el mal a tu prójimo que vive confiadamente junto a ti. Recuerde que esto está diciendo Dios. Sin embargo, usted, a esta mujer que vive a su lado, le ha estado pegando. Dios dice, no intentes hacer el mal contra tu prójimo que vive confiadamente junto a ti. La palabra de Dios entonces nos dice que debemos saber pedir perdón, que debemos reconocer nuestro pecado, nos está diciendo. Tenemos que verdaderamente reconocer que hemos fallado a Dios, pero también reconocer de que hemos fallado a nuestra esposa y necesitamos ir a nuestra esposa y pedirle perdón. Reconocer nuestra falta delante de Dios y delante de ella. Pero no solamente reconocer que somos malos y perversos, por eso que vivimos haciendo lo mismo. Porque hay momentos que lloramos y le decimos, mi amor, ya no voy a seguir con este mismo ejemplo. Ya no voy a seguir. Te prometo que voy a cambiar, pero usted sigue y sigue. Es porque tiene una naturaleza pecaminosa. Y usted necesita que venga el poder de Dios a su corazón y entonces le transforme y cambie. Pídale perdón a su cónyuge, pero también tiene que pedirle perdón a Dios. Y la única manera de pedir perdón a Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, porque yo soy el único que puedo perdonar pecados. Jesucristo es el único que puede llevarle a tener un encuentro con Dios Padre, pero a la misma vez sacarle ese peso que hasta el día de hoy le agobia. Venga, amigo, a Jesucristo. Transforme su vida, entregue su corazón a Cristo y entonces viviremos de otra manera. Porque la palabra de Dios va a decir, maridos, amad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. ¿Quiere usted amar a su esposa como vaso más frágil? Venga a Él y entréguele su vida. Reconozca que usted es perverso desde que nació y necesita que Dios le dé el poder para que usted sea transformado. Quisiera que usted termine orando de esta manera. Padre Celestial, reconozco que he sido violento con mi esposa. Reconozco que ha habido tanta influencia desde mi niñez, de mi hogar, que me ha dañado totalmente. Me ha llevado a repetir lo mismo que he visto en mi hogar. No he podido dejar hasta el día de hoy todas estas cosas.
Pero quiero pedirte que tú me ayudes. Te entrego mi vida. Te pido que tú la gobiernes y la transformes para poder ser diferente. Y cumplir con tu palabra cuando me dices que yo debo amar a mi esposa como a vaso más frágil. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo.